Listo. Pues cuando tú quieras, Tony, puedes iniciar. Bueno, antes que nada, buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a este ciclo de conferencias titulado Chano Ureta y Valentín Trujillo, Nota Roja y Ciencia Ficción. Este espacio académico busca analizar y discutir la relevancia de dos figuras fundamentales de nuestra cultura cinematográfica y popular. El propósito de este encuentro es abrir un diálogo crítico que vincule la producción artística con los procesos culturales y políticos de su tiempo. Que este ciclo sea una oportunidad para profundizar en este estudio de nuestras tradiciones cinematográficas y para reconocer en ellas no solo entretenimiento, sino también una fuente invaluable de análisis histórico y antropológico. Todos sean bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Tony. Pues les damos la bienvenida a este espacio. Agradecemos a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, a la Dirección de Tecnología, por permitirnos pues estar aquí pues en esta actividad a la distancia. Y bueno, pues sin más por el momento, vamos a comenzar con nuestra primera exposición, que está a cargo de Ignacio Torres Valencia y se titula Valentín Trujillo en 1970 y 1971, la antípoda de Perro Callejero. Ignacio, bueno, te recordamos, tienes 30 minutos para realizar tu exposición. Si estoy bien, ¿verdad, Majo? ¿Son 30 minutos o 20? 20 para ti y 10 para preguntas y comentarios. Sí, muy bien. Entonces, 20 minutos, Ignacio, y después 10 minutos para la ronda de preguntas y comentarios, ¿vale? Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues quiero comenzar agradeciendo justamente por el espacio a las personas organizadoras de este nuevo ciclo de conferencias, así como los anteriores llevan nuestra atención a figuras temáticas y periodos del cine nacional que muchas veces ignoran o se simplifican y desdeñan en las revisiones sobre la producción fílmica en nuestro país. Muchas gracias por mantener esta iniciativa que nos permite encontrarnos hoy para dialogar en torno a dos personalidades referenciales, Chano Ureta y Valentín Trujillo. Como se indica en el título de mi presentación, yo me centraré en el segundo, un actor y cantante recordado como Perro Callejero, saga fílmica sobre la que se hablará más en extenso en alguna de las presentaciones posteriores en este día. El título de mi participación también lo indica, hablaré de Valentín Trujillo, pero justamente antes de convertirse en ese arquetipo de la juventud marcada por la violencia, que es así justamente por haber sido violentada y abusada desde muy temprana edad. Antes de ser Perro, que es el nombre de su personaje, Valentín Trujillo encarnó a varios personajes que estuvieron en el otro extremo. Fue el niño rico, niño hijo de algún ricachón interesado en, qué terrible, obligarlo a heredar el negocio familiar y su fortuna. De alguna manera, esos primeros personajes mostraban ya cierta rebeldía, aunque dentro de los estrictos parámetros de su clase. Sin embargo, podríamos verlos como antecedentes de lo que iría después frente a las cámaras y detrás de ellas como director, productor y guionista. Antes de entrar en materia, por ser el arranque de la jornada, creo que es necesario hablar un poco de Valentín Trujillo. Rafael Valentín Trujillo Gascón nació el 28 de marzo de 1951 en Atotonilco, en Jalisco, y murió en la Ciudad de México el 4 de mayo de 2006. Como decía, a 20 años de su muerte, es recordado por papeles muy específicos y por un grupo de películas que directamente se asocian a una especie de antítesis del llamado cine de oro mexicano. Títulos como Contrabando y Traición, Raza de Víboras, El Diablo en Persona, Ratas de la Ciudad y las dos entregas de Perro Callejero encasillan en el inicio de la llamada mala época del cine mexicano, una de las tantas, a una carrera de figura que vivió precisamente uno de los tantos cambios de esa industria nacional. Justamente esa progresión de cambios es lo que hace que se traten de marcar estas periodizaciones que pues son realmente azarosas y
y no reflejan con exactitud, digamos, todos los hechos que estuvieron involucrados, ¿no? Cierto es que provenía de una familia dedicada al cine, era nieto del productor Valentín Gascón y sobrino del director Gilberto Gascón, lo que lo convertiría en nuestros términos en un nepo baby. Sin embargo, esas facilidades de ingreso al cine no se tradujeron en facilidades para actuar, producir y dirigir en las condiciones en que lo había hecho esa generación previa de su familia materna, ¿no? en las décadas previas. Sus primeras actuaciones siendo un adolescente y sus primeros papeles de importancia ya como estrella juvenil se dieron precisamente en el tránsito entre las décadas de 1960 y 70, cuando se hizo mucho más evidente el desgaste de la industria fílmica nacional y la necesidad de hacer algo en consecuencia. En la década de 1960 se hicieron algunos esfuerzos al respecto por parte del grupo Nuevo Cine, sobre el que el doctor Israel Rodríguez habla en su libro titulado El Nuevo Cine y la Revolución Congelada. El magnífico análisis que hace el doctor Rodríguez sobre esta transformación entre décadas y entre sexenios abunda particularmente en la década de 1970, que es precisamente la que se dio el arranque de la carrera de Valentín Trujillo, ya como actor joven y después, digamos, como adulto. El panorama general de la industria cinematográfica de México no era alentador en esa década. La supremacía de la filmografía nacional durante las décadas del 40 y el 50, tanto a nivel regional como en Centro y Sudamérica, e incluso en Europa y parte de Estados Unidos, era ya un referente lejano, una historia de mejores tiempos recordada y contada precisamente por las generaciones previas de realizadores, productores, actrices, etcétera, ¿no? Algo sobre lo que tenía referencia la familia de Valentín Trujillo. En diciembre de 1970 llegó a la presidencia Luis Echeverría, había sido el candidato del PRI, lo que hacía de su campaña casi un mero trámite. Sin embargo, era necesario hacerlo, ¿no? Y una de esas acciones previas al inicio de su mandato lo llevó a los estudios Churubusco. La industria cinematográfica se reunió en extenso para recibir al entonces candidato, encuentro sobre el que se dijo en la prensa, cito: si el voto popular apoya la candidatura del licenciado Echeverría, vamos a tener un presidente cinematografista. De acuerdo con Israel Rodríguez, Echeverría, más que cinematografista, era genuinamente cinéfilo. Su gusto e interés eran reales, y si a esto se sumaba la importancia económica de la producción cinematográfica, era obvio que se tomarían acciones. En su gabinete se integró Rodolfo Echeverría, su hermano, quien es más conocido entre el gran público como Rodolfo Landa, actor de teatro y de cine que debutó en una película titulada María, dirigida en 1938 precisamente por Chano. Ese fue el inicio de una larga carrera como actor de reparto, que para la década de 1970 contaba con una filmografía de más de 80 títulos. Además de su carrera actoral, incursionó en el sindicalismo, en la política, en el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica y fue en 2 ocasiones diputado federal. Con todo ese bagaje, fue nombrado durante los últimos meses de la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz como titular del Banco Nacional Cinematográfico. Esta institución, desde 1947, era la encargada de otorgar créditos para la financiación de películas. El BNC había sufrido algunos cambios desde su creación e intentó lograr la renovación temática, estética y generacional de la industria durante la década de 1960. Por lo que la llegada de Rodolfo Echeverría fue evidente que era necesario no solo el convencimiento de que se debía hacer algo, sino impulsar acciones por todos los medios posibles. Durante la década anterior se creó el concepto de películas de aliento, es decir, cintas extraordinarias que tenían una aspiración estética o temática superiores a las que hacían los productores tradicionales, que se consumían de modo general y eran las que mantenían a flote económicamente a la industria, ¿no? Israel Rodríguez dice, cito: mantenían a flote a una industria en agonía permanente. A las cintas de aliento se les dio un trato preferencial por parte del BNC, pero a la larga este esfuerzo no fue suficiente. Se trataba no solo de hacer cine de calidad con todo lo incierto e indefinido que resulta el término, ¿no?, sino de lograr conectar con nuevos públicos. La industria no había permitido ese relevo generacional, pero México en su población sí lo había hecho, ¿no? En enero del 71, Rodolfo Echeverría, que aparece de pie en la foto, presentó su plan de trabajo desde el BNC. Estos lineamientos, indicó, tomaban en cuenta tanto lo propuesto y realizado por sus antecesores, como, cito, las inquietudes expresadas por un nuevo y creciente público juvenil que veía con desprecio el cine producido por la industria nacional.
El Estado, desde el BNC, llevó su narrativa de desarrollismo y renovación al centrarse en las clases medias y el público joven, que históricamente habían preferido las películas extranjeras que se proyectaban en los cines del país. Las clases populares y su gusto indisputado por las tramas propias habían dejado de bastar para mantener viva la industria. Otro de los puntos destacados fue la adquisición de salas de cine por parte del gobierno o su construcción, esto para asegurar los espacios de exhibición para la producción nacional. Una idea con la que estuve de acuerdo Valentín Gascón, el abuelo de Valentín Trujillo. Gascón, quien era director de Cinematográfica Jalisco, declaró al diario El Nacional que en el Distrito Federal eran entonces 10 millones de habitantes y existían tan solo 96 salas de cine. En su discurso, Rodolfo Echeverría dijo que las puertas de la producción estaban abiertas a todos, nuevos y antiguos, jóvenes o experimentados, únicamente sería el talento el parámetro. En el cine, dijo, pueden formarse o deformarse generaciones enteras. Por ello, debemos medir todos nuestros pasos, reflexionar hondamente antes de filmar una película y preguntarnos con sinceridad si ella cumplirá una función social que satisfaga los requerimientos espirituales de nuestro pueblo. Así, el gobierno ofreció libertad, abrió las puertas, pero también declaró su interés en determinar lo que debía mostrarse y cómo hacerlo. Precisamente en este momento bisagra, tanto para la moralidad social sancionada por el Estado como respecto de la renovación del cine mexicano, en tanto industria, es que se inscriben estas primeras actuaciones de Valentín Trujillo como estrella juvenil. La primera de las películas que seleccioné se titula El juicio de los hijos, la dirigió Alfredo B. Crevena y se estrenó en 1971. El actor interpreta a Alberto Altamirano, el menor de 3 hijos. La historia es un melodrama familiar que hace eco de tropos bien conocidos. La familia rica que nunca aceptó a la nuera, la duda sobre la paternidad de uno de los hijos y la oposición de estos a que la madre viuda vuelva a casarse. Esto sin dejar de mencionar una referencia un tanto velada a la película La Malquerida, porque en El juicio de los hijos se presenta una cuasi rivalidad romántica entre madre e hija, pero como punto culminante de la historia es el final y no como el conflicto principal que se desarrolla en toda la trama. Pese a que quien lleva la trama es Andrea, la madre, por su enfrentamiento con su suegra debido a la herencia que dejó el marido y que la suegra no le quiere entregar, el tono y montaje de la cinta hacen parecer que se trata de una historia juvenil. Los hijos de Andrea, llamados Carlos, Leticia y Alberto, son quienes van presentando temáticas y detonando situaciones tanto en torno a la pelea por la herencia ante una abuela que asegura que uno de ellos no es su nieto, como respecto a una visión edulcorada de la juventud citadina, entre fiestas y discotecas cuya mayor problemática es el volumen de la música. Alberto, el personaje de Trujillo, forma parte de esa comparsa juvenil en una historia que en realidad se enfoca en la generación anterior. Pese a eso, estuvo entre los créditos principales con apenas 20 años e interpretando a un integrante de la élite y alcurnia económica de la ciudad de México. Por ser el más joven de los 3 hermanos, es a Alberto a quien le dejan el uso de expresiones idiomáticas que parecían entonces como grandes concesiones en un guión fílmico. Era una manera de afirmar lo ya dicho, hacer parecer que la cinta iba dirigida a los jóvenes, cuando en realidad todo descansa en padres y abuelos, así como en la figura de la madre, que es esto último antes que cualquier otra cosa. La figura de la Madre Santísima, ¿no? Su gran salto a la fama fue como estelar en Ya Somos Hombres, en la que lo dirigió Gilberto Gascón, su tío. La trama sigue a 4 jóvenes que estudian en la UNAM, así como décadas después en Muchachitas, Amigas y Rivales. Sus realidades socioeconómicas son muy distintas, con lo que se buscó dar una motivación a la variedad de problemáticas presentadas por cada personaje. Lo que los iguala a todos es su condición de jóvenes que descubren el mundo a través del amor y la sexualidad. Todos ven a las mujeres en una gradación que descansa en el tropo de la buena y la mala mujer. Es decir, las que son para ser novias y respetarlas y las que únicamente son para diversión y sexo. Y lo dicen, choqueantemente para la época de una manera muy explícita. Su valoración sobre el género femenino está marcada también por el clasismo. Pese a que el único millonario es el personaje de Luis Guerra, interpretado por Trujillo, todos se refieren como gatas a las jóvenes que trabajan en el servicio doméstico y las consideran inferiores a ellos, incluso mucho más inferiores que las consideradas malas mujeres. Hay un grupo de bailarinas de agogó que salen ahí en un par de escenas de la película y ellas son las malas mujeres, pero las mujeres del servicio doméstico están todavía más abajo que ellas para estos 4 jovencitos.
Es común en sus diálogos que digan, cito, es solo una sirvienta, cuando Luis les confiesa que tiene una relación más sexual que afectiva, pero muy constante con Gavina, una joven que trabaja en la casa de unas amigas de su novia formal. Luis se relaciona con Gavina a través del sexo ocasional y la ve únicamente como un pasatiempo. Todo cambia cuando ella se embaraza y, por supuesto, él la culpa por no haber tomado precauciones. La gran redención de su machismo y clasismo es que Luis decide hacerse cargo y casarse con Gavina, algo a lo que todos, amigos y familia, se oponen porque, le dice su papá, cito, la mujer es la carta de presentación de un hombre. Es decir, Gavina no podría aportarle nada en ese sentido. Las burlas y comentarios clasistas y misóginos son la constante en la boca de prácticamente todos los personajes, e incluso la pretendida redención de Luis está marcada por esos dos lados. Cuando éste le confiesa a su novia que Gavina está embarazada, le dice que por ser sirvienta es algo inconsecuente, pero que debe cumplir como la novia, engañada y todo, ofrece el único rasgo de verdadera progresía y entendimiento, al responderle que las mujeres deberían ser respetadas igual, pues sirvientas o no eran mujeres. Al final se nos dice, los cuatro amigos aprenden de sus errores y aunque en realidad no se hacen cargo de nada y el cambio de sus malas actitudes y acciones queda como una promesa que el público ya no verá, se les perdona y redime, pues ellos mismos, gran paso, reconocen que en realidad aún no son hombres y les falta mucho por aprender. Como decía, con esta película ascendió al estrellato, ya reconocido como un buen actor o un actor de promesa, y pese a que la trama pretende ser leccionadora respecto del deber del ser de los jóvenes y atajamiento de errores y desviaciones del buen camino, el mensaje, yo considero, realmente descansa en que los hombres son como son, y basta con darles tiempo para que lleguen a una cierta domesticación de su machismo e hipersexualización. Los pecados de la juventud se redimen simplemente olvidándolos. El joven Valentín Trujillo fue convocado a Guadalajara a raíz del éxito en taquilla en esa ciudad de Ya Somos Hombres, y se le ve en la foto acompañado de, señalaron en el periódico, distinguidos comensales en su comunidad de homenaje. Antes de hablar de la tercera película, es necesario referir el halconazo o la masacre del Jueves de Corpus sucedida en junio de 1971. Se trató de la primera manifestación desde el 2 de octubre del 68 y resultó en un nuevo episodio de represión institucional. Un grupo paramilitar llamado Los Halcones fue enviado a parar la protesta a como diera lugar. De acuerdo con el doctor Camilo Vicente Ovalle, autor del libro Tiempo Suspendido, el halconazo fue contra estudiantes de la UNAM y el IPN, quienes marcharon en apoyo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuyos alumnos desde el norte del país pidieron solidaridad para su lucha. El resultado fue otra matanza. Los manifestantes fueron encapsulados y una vez sin posible ruta de escape se les golpeó y mató. La prensa resultó directamente afectada y por presión del gremio el gobierno debió reconocer los hechos e incluso Luis Echeverría debió referirse a ello. El hecho fue retratado de modo tangencial en la película Roma de Alfonso Cuarón, está en la fotografía superior a la derecha, y se muestra ahí, digamos, como una suerte de telón de fondo de la historia principal, que es la de Cleo, que se le ve ahí al fondo, que va embarazada hacia el hospital, si no mal recuerdo, y se ven estas escenas de violencia y persecución, y el padre del hijo que está esperando la protagonista de Roma está involucrado en los hechos violentos del Jueves de Corpus. El 2 de noviembre del 71, apenas unos meses después de la matanza del Jueves de Corpus, se inició el rodaje de Cuna de Valientes, dirigida por Gilberto Martínez Solares. La cinta, filmada en el Colegio Militar de la Ciudad de México, sigue nuevamente a cuatro personajes masculinos. En este caso no son amigos de inicio, siempre construyen la amistad a través de sus vivencias como cadetes en formación. Nuevamente Valentín Trujillo es el niño bien, el hijo de millonarios que busca forjarse su propio camino lejos de la sombra de su padre, que ese es el gran conflicto que tiene su personaje de manera particular. La película en general es un collage de larguísimas secuencias en las que se muestran ejercicios militares y actividades que hacen los cadetes reales del ejército, y algunas escenas en las que se ven los cuatro actores conviviendo o haciendo o tratando de hacer lo que hacen los cadetes alumnos de verdad, o que eran alumnos de verdad en ese momento, y se mezclan con escenas de estudio en las que el general que dirige el colegio, que no se sabe el nombre, siempre se le refiere como el general, reflexiona sobre su vida porque está a punto de dejar la dirección del colegio, y también reflexiona sobre la vida de los cientos de jóvenes que han ingresado al colegio,
y menciona en varias ocasiones que su interés ha sido y es hasta ese punto en el que prácticamente está despidiéndose de su carrera, convertirlos en hombres, ¿no? El título de la película pues no es nada sutil, ¿no? Cuna de Valientes, Honorable Colegio Militar, está llevándonos discursivamente a que en esa institución y lo que la institución representa es de donde salen no solo los valientes, sino las juventudes, digamos, verdaderas, limpias, sin mancha y sin posible desviación o pecado, podríamos decir, ¿no? Otra parte que se intercala entre estas secuencias son las aventuras de estos 4 personajes principales, jovencitos, ¿no? Una vez que construyen su amistad, digamos que se les ve a los 4 interactuando mucho más dentro del colegio y también en las salidas de los fines de semana. Y estos pequeños episodios son como narraciones, como episódicas, que los presenta cada uno con su momento de protagonismo particular y se intercala con estas larguísimas secuencias de ellos haciendo los ejercicios militares y el general reflexionando en su despacho ahí encerrado. Uno de ellos, de nombre René, se enamora de una joven en una fiesta psicodélica y comienzan un noviazgo. En la siguiente escena, que los muestra juntos en el lago de Chapultepec, ella le agradece por haberla salvado de esa gente y de ese ambiente, ¿no? De esa forma solo se hace hincapié en que la milicia forma a los hombres, pero que además su influencia benéfica y literalmente salvadora, porque lo dice el personaje, se extiende a todos aquellos y aquellas que están en su cercanía, ¿no? Cuando se anunció que la película estaba lista para su estreno, se indicó que lo recaudado en la premier se destinaría a beneficio de la Cruz Roja, y Martínez Solares, el director, declaró, cito: "Se trata de una historia blanca propia para toda clase de público. El fin que persigue es lograr establecer un diálogo entre ese instituto militar y el pueblo de México para un mejor entendimiento". La declaración parecía anodina, pero refleja claramente el contexto en el que se realizó la película y el hecho al que buscaba dar respuesta, haciendo pues prácticamente un lavado de cara institucional y una muy malograda operación de resarcimiento simbólico para con la juventud citadina y nacional en extenso, ¿no? Todas las 4 historias parecen ir hacia ningún lado y realmente no hay un conflicto real o que enganche, vaya, con el público, porque está muy segmentado y son pequeños episodios en los que se les muestra haciendo pues realmente nada, estando con la novia en Chapultepec o caminando en Reforma, y eso es todo lo que se muestra. Realmente no hay no se tejió realmente el guión para que las historias estuvieran sucediendo en el colegio como un telón de fondo. O sea, realmente el protagonista es el colegio militar, porque realmente prácticamente un 75% de lo que dura la película es eso, mostrar el colegio y los ejercicios en el colegio. Ya para terminar, en 1988 Valentín Trujillo declaró al Diario Nacional que el cine estaba obligado a reflejar la realidad social, ¿no? Ahí resuena un poco con la declaración de Rodolfo Echeverría, de esto de pensar qué le va a aportar lo que se va a filmar al público, ¿no? al alma y a la esencia nacional. De alguna manera termina coincidiendo con este discurso de la institución, ¿no? Cuando él iba empezando como joven. Para entonces, para el 88, Valentín Trujillo era una estrella reconocida. Hacía 8 años, en ese momento, que se había lanzado como cantante, y cuando dio la declaración dijo tener listas 3 nuevas historias para presentar en la pantalla grande. Su interés, declaró, estaba en mostrar resultados de la marginación, algo que hizo en sus películas Violación del 87, cuyo título pues lo dice todo, y es muy cruda y lo muestra tal cual. Ratas de la Ciudad, filmado durante el 84, que cuenta una historia bastante relacionada con la saga de Perro Callejero, esto por su foco en la juventud marcada por la violencia, el alcoholismo y la drogadicción. En su momento, Trujillo dijo que con Ratas de la Ciudad había buscado, cito, denunciar este problema que siempre me ha tenido inquieto. Trujillo apeló también al concepto de hacer cine de calidad, pero nuevamente no queda claro a qué se refería. Se puede inferir que su idea de calidad era una inversión adecuada para que los escenarios mostrados en la locación fueran los adecuados para la historia,
así como un guión en el que se mostrara ese interés de reflexión y denuncia que dijo tener tanto sobre la marginación y la violencia como de los problemas citadinos en general. Podemos hoy cuestionar los métodos de Valentín Trujillo y su, digamos, terapia de choque para hacer ver al público nacional sus problemáticas. Incluso podríamos señalar que la insistencia en mostrar la crudeza de esas vidas, escenarios y situaciones podría rayar en lo que hoy entendemos como pornomiseria. Sin embargo, también tendríamos que reconocer su popularidad como actor y la pertinencia de lo que hizo y planteó en un momento del cine nacional en que, como indicó Israel Rodríguez, continuó la perenne agonía de la industria. Bueno, termino aquí y estoy al pendiente por si hay preguntas. Muchísimas gracias, Ignacio. Sí, vamos a dar paso a nuestra primera ronda de preguntas, de comentarios, ya sea en esta sala, también para quienes nos estén sintonizando a través de la transmisión. Entonces, pues adelante, este espacio es de ustedes. Sí, Majo, adelante, por favor. En lo que se animan a participar las demás, Gabriel, adelante, con confianza. Jesús, también pueden preguntar, siéntanse como en casa. No, hombre, Ignacio, de verdad, cada que nos presentas algo es maravilloso escucharte, maravilloso. Yo, bueno, no sé, me gustaría conocer tu opinión acerca de la influencia que tiene Valentín Trujillo con su abuelo, con Gascón, porque pensaba en esta película de La risa de la ciudad, cruda, cruel, está filmada en el exterior, ellos no utilizaban tanto un set, entonces de repente al hacer memoria de las películas de Gascón, pensaba es que las de Valentín Trujillo la mayoría son así, entonces con base en esto, ¿tú consideras que sí hubo una influencia o cómo fue esa inspiración que le llegó a Trujillo para realizar sus películas? Sí, yo creo que sí, definitivamente había una influencia ahí en la manera de hacer o plantear las producciones, y creo que también de ahí podríamos terminar de dibujar o de aclarar su idea de cine de calidad, ¿no? Porque justamente las producciones de las décadas previas, también por cuestiones tecnológicas, no era tan sencillo hacer locaciones en exterior, ¿no? Tendría que ser algo así súper planeado y súper específico por el tamaño de las cámaras, el sonido y todo esto, ¿no? Ya conforme se avanza en el siglo XX, pues la tecnología también permite otras cosas, y entonces creo que el planteamiento es ese, la pertinencia o la posibilidad tecnológica, lo que el abuelo había hecho y que él había crecido viendo cómo lo hacía, y también las posibilidades que ofrecían los lugares en los que se filmaba, ¿no? A lo mejor había una facilidad de filmar fuera de la Ciudad de México o en lugares periféricos de la Ciudad de México, y entonces eso amplía la variedad de escenarios para mostrar estas historias, ¿no? Porque películas de los 40s y 50s que se muestra, que se intenta mostrar algunas realidades de la ciudad, está obviamente todo calculado y llevado justamente a recreaciones en set, en estudio, la mayoría, incluso las películas con Pedro Infante y Nosotros los pobres, ustedes los ricos, pues la vecindad en la que viven todos es un estudio, evidentemente se nota ahí el tono y el sentido, y es muy evidente cuando de repente hay un cambio de tomas generales, que sí es una calle real, o lo que graban en la estación de los ferrocarriles y esto, o sea, sí es muy evidente cuando se hacen esos cambios y esos cortes. Entonces creo que sí hay una evidente influencia, y luego él fundó su productora cinematográfica Sol, que es con la que produjo Violación y todas estas posteriores, ¿no? También estuvo haciendo telenovelas y demás, cuando ya era como común empezar a llevar a la par estos dos medios. Entonces es interesante como esta reflexión que hace y la manera de mostrarlo, justamente, ¿no? Esta crudeza, esta
poner en la cara el problema, que luego también podríamos ver, bueno, qué tan conveniente y qué realmente se obtiene de mostrarlo así, si no se pensar, si no se logra lo contrario, justamente que es como anestesiar ante todo lo que se está viendo y al final ya no reflexionas, ¿no? Que es lo que él declaró en varias ocasiones que buscaba hacer, ¿no? Entonces también, insisto, es un momento pivote en la industria, en el cine como industria, en las posibilidades tecnológicas, y luego una década después empieza el videohome, perdón, y eso también lleva a otras cosas, ¿no? Y también Trujillo hizo un montón de videohomes, y eso era pues una producción mucho más barata, con cámaras móviles que eran eso, o sea, cámaras que te ponías en el hombro y por más que pesaran ya no eran las grandes camarísimas con llantas y toda la cosa, ¿no? Entonces eso también permite otras cosas y podríamos discutir, ¿no? Bajarle la calidad con lo que cada uno entienda por calidad, pero llevar justamente la posibilidad del registro a otros lugares, ¿no? Entonces justamente con eso intenté cerrar, ¿no? Con el señalamiento de los múltiples elementos que estaban en juego y lo que sí le dio de ventaja el venir de una familia pues dedicada al cine, ¿no? Sí, claro, y ahorita que mencionabas esta cuestión del cine de calidad, de repente uno ve las películas Perro Callejero u otras, Ratas de la Ciudad también, ¿no? Están grabando la película y de fondo está toda la gente, todo el pueblo, las florecitas de asfalto parados ahí, impactados, viendo cómo se están baleando o cómo ya atropellaron al niño, ¿no? Y justo yo creo que ese es parte del encanto que le da el cine, que le da al cine de Valentín Trujillo, ¿no? Ese toquecito como pues no planeado, o sea, yo creo que llegaban, grababan y vámonos, ¿no? Lo que sigue, a la siguiente locación. No, hombre, fabuloso, fabuloso. Muchas gracias, Ignacio. Adelante, Gabriela. Gracias. Bueno, yo me preguntaba si justo por esta cuestión también de familiar, también eso cree que ventajó el tema de la distribución en la clandestinidad, o realmente tuvo alguna otra estrategia en la que pudo hacer llegar como que estos filmes que tal vez no eran tan comerciales y que eran más de, no sé, una crítica o una protesta política. Realmente estaba muy, primero muy, en los 70s, en el sexenio de Echeverría, sí estuvo muy, digamos, vigilado, por más que se habló de libertad, sí había, digamos, una cierta vigilancia de qué se distribuía y qué se permitía estrenar, ¿no? Sí tenía que haber, obviamente, siempre lo fue necesario, lo es ahora, un permiso para el estreno, ¿no? No se podía hacer, digamos, tan fácil, aunque sí se hacía, por supuesto, una exhibición clandestina, porque también no había la facilidad de encontrar quien tuviera el aparato para luego hacer la reproducción, como ya lo fue en los 80s y los 90s con los videocassettes. Ahí lo que le facilitó fue justamente el estar siendo a la par alguien que producía, que venía de una familia de productores y que era además un actor y cantante. Después creo que fue más popular como actor, popular, que era alguien a quien el público buscaba verlo en pantalla, ¿no? Y aunque para nosotros hoy nos parecen películas pues así como que serie B o de culto por referirnos de una manera amable o codificada respecto de las críticas que les podamos hacer, realmente eran éxitos en taquilla en los términos de la taquilla de aquellos años, ¿no? O sea, también habían una cantidad reducida de salas de cine, las corridas en ciudades que no eran la Ciudad de México pues tardaban meses, cuando no años en hacerse, y cuando llegaba pues era el gran evento, ¿no? Ver la nueva película que había llegado. Entonces en ese sentido sí habría sido complicado, digamos, saltarse los reglamentos y los lineamientos institucionales, pero me parece que en la mayoría de los casos no necesitó hacerlo justamente por esa conjunción de elementos. Su popularidad como figura
el gusto que tenía el público por esas producciones que ya finalmente se podían decir palabrotas en las películas y a la gente le llamó muchísima atención y le divertía. Entonces esa conjunción de elementos hizo que, digamos, para quienes veían con añoranza y nostalgia las décadas previas, fuera lo peor del cine nacional, pero en términos económicos sí resultaron siendo sí se mantuvieron como un negocio, pese a el declive constante de la industria hacia los 80s y 90s, que ahí sí fue, digamos, como un punto muy, muy bajo, y ya a partir de 90 y tantos, con el nuevo cine mexicano, se pudo remontar, ¿no? Trujillo es una figura es una figura fascinante y es muy interesante cómo se mezclan este montón de elementos, ¿no? El abuelo productor, el tío director, luego el mismo como productor y director. Entonces tenía, digamos, los elementos para hacerlo legalmente, podríamos decir, ¿no? Para sacar adelante sus proyectos y sacarlos luego a la exhibición al público. Okay. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no hay más comentarios, preguntas. Muchas gracias, Ignacio, por tu exposición. Es un gusto vernos nuevamente, que estemos compartiendo por acá en este ciclo. Sí, pues vamos a nuestra siguiente exposición, la figura de Valentín Trujillo. ¿Cuál era su postura política a trabajar con el hermano del expresidente Luis Echeverría, que tiene una fama muy cuestionativa? Sí. Bueno, en esos años la postura política nacional era, pues, ser priista, ¿no? De modo general. Había poco espacio para el disenso, es lo más evidente. Con todo lo cuestionables y cuestionados que son, y quizás estén ardiendo en leña verde, los hermanos Echeverría, Rodolfo Echeverría tenía todas las bases y no era, o sea, era el hermano del presidente, sí, pero no había sido un nombramiento, digamos, por mera filiación consanguínea y por llenar el espacio. Es como que, pues, ¿dónde metemos a pues en cultura, ¿no? Como se ha hecho casi siempre, ¿no? En este caso, un cinematográfico. Tenía el conocimiento por haber hecho el trabajo sindical, el trabajo en la ANDA, por haber sido diputado y por tener haciendo durante años un montón de películas, no como protagonista, pero sí había estado de manera constante en la industria. Entonces tenía el conocimiento y las posibilidades de hacerlo, ¿no? Entonces ahí se conjuntan varias cosas de modo interesante, ¿no? Podría parecer nepotismo, que de alguna manera lo fue, pero no era un improvisado, vaya. Entonces se trabajaba, digamos, lo pudo trabajar de una manera adecuada por esta conjunción de elementos. Pero además, en ese momento, pues seguía, por supuesto, ya había grietas en esta idea del Estado monolítico y la supremacía del partido, ya no único, pero sí fundacional del México moderno, por provenir de la Revolución Mexicana. Pero era, digamos, la manera de hacerlo era trabajando para poder seguir, en este caso, ya conforme avanzó en su carrera y en la edad, Valentín Trujillo, haciendo estas denuncias sociales que pretendía hacer a través de sus películas, ¿no? Entonces, era una manera como de mantener un pie en la industria, a lo mejor cuestionar en lo corto o en lo privado, sin hablar abiertamente en contra del sistema, para mantenerse en el sistema y tratar de hacer un cambio adecuado a lo que él entendía como cine de calidad y cine de reflexión social y denuncia, para, pues, podemos inferir, intentar hacer un cambio social y tratar de cambiar esas problemáticas, solucionarlas. Entonces, es por supuesto una pregunta muy interesante
preguntarnos por estas, si hubo filiaciones o enfrentamientos políticos en lo personal, pero realmente de lo que yo estuve revisando, al menos en prensa, nunca se habló de Valentín Trujillo como alguien incómodo para el régimen o para la industria, sino alguien como que estaba todo el tiempo en actividad constante, actuando, produciendo, dirigiendo, escribiendo guiones, luego ya se expandió a la música y bueno, ahí las condiciones fueron otras, pero digamos que a través de su familia y luego de su propia productora, siempre estuvo en actividad constante, y al menos en lo que yo revisé no hay ningún indicio de algún enfrentamiento político, ¿no? Era lo que decía al inicio, era pues parte de México, y parte de ser mexicano en muchos casos era ser priista, entonces había como poco espacio, aunque sí los había de manera subrepticia, que lo vemos muy claramente en el 68, en el 71, ya ese malestar general de las nuevas generaciones, pero había pocos espacios para hacer la expresión sin estar expuesto a una evidente violencia física, ¿no? Ya en su máxima expresión. Entonces creo que estuvo ahí, digamos, como la mayoría de la gente en la industria cinematográfica, digamos, como tratando de navegar las aguas en las que le tocaron, y justamente en la década de los 70, que es cuando arranca su carrera actoral de gran éxito, pues esas fueron las aguas en las que le tocaron estar, que creo que para efectos de digamos, éxito como actor, productor, director, guionista, lo hizo adecuadamente, o lo hizo bien para mantenerse ahí y tratar de hacer esa aportación, de esa reflexión social y de ese reflejo de la realidad, como sea que se entienda, en el cine que estaba haciendo. Muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, en realidad también queríamos no dejar pasar pues justo esta pregunta, ¿no? Y también recordarles a quienes nos estén viendo que pueden dejar ahí sus preguntas en la caja de comentarios en Facebook. Y bueno, pues creo que nada más por ahora nos queda esperar a Araceli, me parece. Ok, entonces igual mientras llega, si quieren descansar un poquito de la pantalla, y en cuanto ingrese, pues nosotros les avisamos, ¿va? Vamos. Ahí está. Gracias por el aviso. Buenas tardes. Placer enorme estar con ustedes de nuevo, pero ahora con un tema parecería como totalmente diferente a los que ya habíamos tratado en otras ocasiones, y qué padre, ¿no? Entonces yo escogí el tema de invasiones extraterrestres en el cine mexicano, o más específicamente invasiones extraterrestres a México en el cine mexicano, lo cual de repente me llevó a un pequeñito problema, porque hay muy pocas películas de este tema. Entonces cuando son muchas las películas, las obras, lo que vas a estudiar, empiezan a aparecer patrones, ¿no? En este caso me costó mucho trabajo, pero encontré cosas que espero sean de su interés. Para no divagar mucho, traigo unas presentaciones y las voy a ir leyendo para no perderme en el tema, ¿no? Empiezo con invasiones extraterrestres a México en el cine mexicano. Desafortunadamente México no ha sido destruido por alienígenas, ya sean humanoides o en forma de monstruos. Penosamente los robots tampoco han servido para dominarnos. Parece ser que para las civilizaciones extraterrestres, nuestro país no es muy digno de conquistar, o de plano, saben que el piporro o santo el enmascarado de plata son huesos muy duros de roer. Porque ella, a pesar de la popularidad de los relatos de ciencia ficción, me refiero a todo tipo de relato, novela gráfica, literatura, cine, series de televisión, etc., estos no han sido abordados por nuestro cine en mayor número. Bueno, traté de averiguar un poco por qué. La primera respuesta parece obvia, y es que es un tema que tiene que ver con ciencia.
mientras Corea del Sur o Israel dedican casi el 4.5% de su Producto Interno Bruto a la ciencia, dependiendo también de los indicadores que ustedes revisen. En México, el Producto Interno Bruto destinado a la ciencia fluctúa entre el 0.16% o el 0.5%, o sea, cuando mucho medio punto. Pero eso sí, hay grupos que celebran la caída de Tenochtitlán, como el paso del pendón que hace poco vimos, ¿no? O sea, celebramos, tenemos celebraciones de la colonia, pero le dedicamos bien poquito a la ciencia. Pero no todo va por ahí, y pongo un ejemplo en el cual me voy a ir a la literatura. Luciano de Samósata escribió lo que se considera, también depende de los autores que ustedes revisen, como uno de los inicios en la literatura de ciencia ficción, y en esta obra de Luciano de Samósata especifico que no hay mucha ciencia, a pesar de que algunos autores lo consideran como una de las primeras obras de ciencia ficción en la literatura. Luciano de Samósata nace en Samósata, en Siria, en el año 125, muere en el 181. Siria, curiosamente, bueno, pues su lengua es el arameo, según las crónicas la misma lengua que hablaba Jesucristo, pero él aprende griego, porque sabemos que los griegos conquistaron esta zona con Alejandro Magno 4 siglos anteriormente, pero esto ocurre durante la dominación romana. Paso a la siguiente. Perdón. Entonces voy a leer un muy breve fragmento de Historia Verdadera de Luciano Samósata. Va de esta manera. Al mediodía, cuando ya habíamos perdido de vista la isla, se levantó de repente un huracán que hizo girar la nave y la alzó, cosa de 300 estadios, más o menos como 1700 metros, y ya no la dejó caer al mar, sino que el viento, empujando la vela e hinchado la lona, la llevaba hacia arriba en volandas por los aires. Tras correr por los aires 7 días y otras tantas noches, al octavo día divisamos en el cielo cierta tierra enorme como una isla brillante y esférica, resplandeciente de luz. Fuimos arrastrados hacia ella, atracamos y desembarcamos. Durante la exploración del país descubrimos que estaba habitado y que había cultivos. A lo largo del día nada veíamos desde ahí, pero al llegar la noche se dejaban ver de cerca muchas otras islas, unas mayores y otras más pequeñas, de color semejante al del fuego, y otra tierra abajo con ciudades, ríos, mares, bosques y montañas. Imaginamos que esta otra sería nuestro mundo. Entonces aquí está narrando cómo a través de unos vientos él y sus tripulantes llegan a la luna, y desde ahí, cuando se refiere a estas otras islas más pequeñas, se refiere que desde arriba, desde la luna, están mirando hacia abajo la Tierra. Entonces, en el siglo II de nuestra era, ya estamos hablando de viajes interplanetarios. Otro pequeño fragmentito. Nos dijo que aquel país era la luna, se refiere al rey de la luna. Nos dijo que aquel país era la luna, que nosotros veíamos brillar desde la Tierra, pero nos dio ánimos y nos invitó a recelar peligro alguno, puesto que lo que era para él íbamos a tener a disposición todo lo que necesitábamos. Si llevo adelante con éxito, nos advirtió la guerra que ahora estoy haciendo contra los habitantes del Sol, etcétera, etcétera. Entonces, en el siglo II de nuestra era, la literatura ya estaba hablando de viajes interplanetarios y de guerras entre planetas, etcétera. Entonces, considero que en la literatura que tiene una vieja tendencia a las historias de ciencia ficción en otros países, por eso se da en ellos más películas de ciencia ficción que en México. Por ello, entonces, brevemente hablo de la literatura de ciencia ficción. Para la mayoría, si no es que para la totalidad de los géneros cinematográficos, es en la literatura de donde encontramos su génesis, y para la ciencia ficción no es la excepción. Arbitrariamente tomo 3 autores considerados como de ciencia ficción del siglo XIX. Aquí ya hay cierta coincidencia en qué obras le dan cuerpo al género. Una de ellas es Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Wollstonecraft, De la Tierra a la Luna de 1865 de Julio Verne, o La Máquina del Tiempo de 1895 de H.G. Wells. Y me voy al siglo XIX porque, por ejemplo, nosotros en el siglo XIX estábamos escribiendo, por ejemplo, obras también maravillosas, pero que nada tenían que ver con la ciencia ficción, sino, por ejemplo, el costumbrismo, como Los Bandidos de Río Frío de Manuel Painó, o La Calandria de Rafael Delgado, maravillosas. Por ahí ojalá las puedan
leer posteriormente. El término ciencia ficción fue acuñado por Hugo Gernsback, luxemburgués emigrado a Estados Unidos, donde estuvo ligado al mundo de la electrónica, la radio, y en 1926 editó la revista Amazing Stories, dedicada en su totalidad a este género de ciencia ficción. Porque si pensamos además en que las eras doradas de la literatura de ciencia ficción tuvieron lugar en Estados Unidos y la Unión Soviética, podemos concluir que la ciencia ficción se desarrolla primero en la literatura y pasa muy rápido al cine en los países que pertenecen al mundo civilizado. Como decía el expresidente ahora Barack Obama, pues nosotros no pertenecemos al mundo civilizado, por lo tanto pues la ciencia ficción nos queda un poquitito lejos en cuanto a la creación, ¿no? Entonces, la ciencia ficción en estos países tiene una gran tradición, y aquí solamente menciono algunas con diferentes acercamientos. En lo que llamé rápidamente, hay muchísimos, yo solamente puse unos cuantos para enfocarnos un poquito en la que vamos, las diferentes eras de la ciencia ficción en la literatura y el cine. Por ejemplo, la ciencia ficción trata los viajes en el tiempo. Pensé en la película Back to the Future, Robert Zemeckis. Pensé en el género de literatura cyberpunk, cuya obra máxima es Neuromancer, de William Gibson, la cual les recomiendo no leer, por favor. También se divide entre la hard science fiction, que apela a la velocidad científica, al dato científico comprobado, y la soft science fiction, que tiene que ver más con las ciencias sociales y cómo la ciencia afecta en lo moral o ético a una sociedad o al individuo mismo. Los viajes en el espacio, pues en cine tenemos la obra más clásica, Star Wars, de George Lucas. También la ciencia ficción trata del apocalipsis, y pensé en la maravillosa novela de Do Androids Dream of Electric Sheep, de Philip K. Dick, de 1968. Es así, léanla, es increíble. Es la colega llevada al cine en Blade Runner. O entonces otra de las eras de la ciencia ficción, otra de las formas de la ciencia ficción, es el contacto con extraterrestres o la invasión extraterrestre. Allí es a donde vamos entonces. Invasiones extraterrestres según el cine mexicano. El cine mexicano que trata todavía el tema de las invasiones extraterrestres, obviamente a México, es muy escaso. Se pueden contabilizar unas 20 películas en su totalidad, y siendo estricto, no todas tratan el tema, sino alguna variante de la invasión extraterrestre. Por ejemplo, una de ellas es Gigantes Planetarios, de Alfredo B. Cravena, de 1966. Esta película es la historia de un grupo de personas que viajan desde la Tierra hasta el planeta de la Noche Eterna para liberar a sus habitantes de un dictador que intenta conquistar a nuestro planeta. Las películas de ciencia ficción que tratan el encuentro de México con extraterrestres están principalmente en un tono muy serio. Por ejemplo, esta, a pesar de que ya la vemos y no nos resultaría como tan seria, hasta de Gigantes Planetarios, sí está tratado en un tono, digamos, si me lo permiten, de melodrama en ese momento en que fue hecho, ¿no? Hace prácticamente 60 años. Y el otro tono en el que el cine mexicano ha tratado las invasiones extraterrestres o el contacto con extraterrestres es el de la comedia. Un ejemplo máximo es Los Platillos Voladores, dirigida por Julián Soler, de 1955. En este caso, al ir disfrazados a un baile marciano, así se llama, y Saturnina, también así se llama en la película, con la salvedad de que Marciano es Resortes y Saturnina es olvido su nombre. Son confundidos con extraterrestres por el profesor Saldaña, que es el mismo Andrés Soler. Entonces, en base a esta confusión, es que lo que creen que sí son visitantes de otro planeta, se desarrolla toda la historia, y ellos al final deciden decir la verdad, que no son habitantes o viajeros de otro planeta, y de alguna manera dan un mensaje de paz al planeta Tierra. Entonces, se trata de manera muy seria o de manera
de comedia, las cerquitita de apenas 20 películas mexicanas que tienen que ver con contacto extraterrestre afuera de nuestro planeta, o más específicamente casi todas en México. ¿Qué influencias va a tener este cine mexicano de contacto extraterrestre? Bueno, encontré algunas. Este cine tiene claras influencias del cine norteamericano, o sea, del mundo occidental, ¿no? Porque pues, a final de cuentas sabemos que pues, el cine es una clara muestra de las ideologías. La ciencia se ve como un tema de superioridad ante otras partes del mundo que son inferiores al estar científica y técnicamente atrasados. Otra influencia en casi todos los esfuerzos, en particular en las películas mexicanas, todos los esfuerzos son individuales o de un muy pequeño grupo de personas para conjurar el peligro. En estas películas mexicanas no interviene el gobierno, las instituciones gubernamentales o el ejército. Son personas o grupos muy pequeños de personas. Los protagonistas estelares, aquí una cosa importante en estas prácticamente 20 películas, es que son hombres. Los protagonistas estelares son hombres, las mujeres son invasoras del espacio con trajes muy ceñidos, muy, supongo, imagino que para la época tendrían que verse como muy sensuales, no lo sé ya en este momento, pero los protagonistas siempre van a ser hombres y hay mujeres, pero son solamente esto que le llaman el sidekick, acompañantes. Entonces los protagonistas estelares tienen momentos también para demostrar sus habilidades. Por ejemplo, en la película Santo el Enmascarado de Plata contra la invasión de los marcianos de Alfredo B. Crevena de 1966, obviamente el Santo tiene larguísimos combates de lucha libre, obviamente en un ring, en una arena que está llena de público, presenciando al ídolo del Santo. Por ejemplo, en otra película, El Boxeador tiene escenas donde también son larguísimas y va a boxear. O por ejemplo, en otra, Resortes es el protagonista. ¿Y qué hace Resortes? Pues obviamente siempre en todas sus películas Resortes baila. En este caso baila el conocido cha-cha-cha del compositor cubano, el cha-cha-cha que se llama Los Marcianos. Espero que todos lo hayan oído, búsquenos si no, en caso contrario, por ahí. Los Marcianos, el cha-cha-cha del compositor cubano Rosendo Ruiz Quevedo. Nuestros protagonistas hombres entonces tienen momento para demostrar sus habilidades en los deportes, en el combate, en el baile. Bueno, ahora algunos ejemplos de estas películas. Casi la primera que por consenso aparece como película mexicana de ciencia ficción de encuentro con seres alienígenas es El Moderno Barba Azul de Jaime Salvador de 1946. Un soldado norteamericano tiene un accidente aéreo y llega a México. Él cree que llega a Japón, me parece, pero llega a México y gracias a la intervención de un científico es enviado en un cohete al espacio. El cohete falla y cae en otra parte del país, sigue cayendo en México nuevamente, donde confunden a un apicultor. Ya ven que los apicultores utilizan estos tipos de, no sé cómo se les llama, si hay alguien por ahí lo sabe, de cobertura pues en la cabeza, y cree que por que es un casco y que llegó al espacio exterior y que está hablando con un extraterrestre cuando solamente es un apicultor. Aquí aparece el actor Buster Keaton, recuérdenlo para dentro de 3 minutos, se los vuelvo a mencionar. Otra película, La Nave de los Monstruos, como la época dorada de este cine, de esta variante del cine de ciencia ficción, es la década de los 60. Por eso puse La Nave de los Monstruos de Rogelio González del 60. 2 mujeres de Venus llegan a la Tierra buscando un espécimen terrestre, así como todo magnífico, y deciden que el piporro es lo máximo. El piporro se enamora de una de ellas, por lo tanto la otra venusina libera monstruos que traen capturados de toda la galaxia como venganza. Quiere destruir entonces con estos monstruos a nuestro país. El Conquistador de la Luna de Rogelio A. González. Clavilloso activa accidentalmente la nave espacial en casa de un inventor y llega con su novia, Ana Luisa Pelufo, a la Luna, donde terminan con un plan para acabar con la Tierra.
Los astronautas Miguel Zacarías 1960, Viruta y Capulina son elegidos por las venusinas como hombres modelo, pero se involucran en un conflicto que tienen los habitantes de Venus con los habitantes de Marte, una guerra pues total. Aquí rápidamente veo que todavía tengo algunos minutitos. No estamos hablando de escritores, productores o directores que no hayan hecho otras películas de calidad. Les mencionaba en la primera a Buster Keaton, lo reconocerán como uno de los máximos exponentes del cine silente, de la época silente, o por ejemplo Rogelio A. González, que hizo la excelentísima película que a mí me gusta muchísimo, del esqueleto de la señora Morales. En esta, por ejemplo, de Miguel Zacarías, el guionista, ¿se acuerdan que fue guionista mucho tiempo de Viruta y Capulina? Me refiero a Roberto Gómez Bolaño. Otros ejemplos también abundan, insisto, en los 60, Arañas Infernales o Cerebros Diabólicos de Federico Curiel del 66. Como ya se les acabaron los cerebros de los que se alimentan, los habitantes de la galaxia Aracnia, ahí le puse un poquito mal, debe ser Aracnia, deciden que los cerebros de los mexicanos son tan apetitosos que bien valen una invasión. Con lo que no cuentan es que Blue Demon está de nuestro lado y que está dispuesto a salvar la poca materia gris que la derecha está dejando en nuestro país. Tal vez debería haber puesto más específicamente para esa época el PRI. Invasión siniestra de Juan Ibáñez, 1971. Juan Ibáñez, ustedes lo recordarán como el director de Los Caifanes, también otra película que me gusta muchísimo. Hace Invasión siniestra, se ambienta en un lugar de Europa donde el profesor Meyer inventa una máquina que dispara poderosos rayos láser. Sin embargo, una civilización alienígena se entera de la máquina y matan a uno de los suyos para apoderarse de esta poderosa arma. Zona invadida, aquí fíjense, hay unos pocos ejemplos en los 70, hay uno o dos en los 90, prácticamente ninguno de este subgénero en los 80, y me salto hasta el 2014. Zona invadida, Héctor Campos y Ulises Meixuero del 2014, se entrelazan las historias de un investigador del fenómeno alien, un hombre cuya hija fue abducida por extraterrestres, y el guardabosques Mario Almada, que actúa como Mario Almada. Siempre Mario Almada, todas sus películas que vean, actúa como Mario Almada. Y de ahí me salto hasta el 2018 con Marcianos contra Mexicanos. 2018, una película de la serie de Huevo Cartoon sobre marcianos que invaden nuestro planeta. Una divertida cinta que deviene en terror, pues cuenta con las voces de Marta Gareda, Omar Chaparro y Adal Ramones. Entonces una buena razón para verla en silencio, esta película. Otras de las influencias que llegó a tener este cine, sobre todo siento que para hacerse más películas en los 60, es la Guerra Fría y la conquista del espacio, y el cine norteamericano de ciencia ficción, que tuvo su época dorada después de la guerra, en la posguerra, todos los 50 y parte de los 60. Entonces este cine norteamericano de la posguerra hasta bien entrado los 60, y la conquista del espacio, la batalla por la conquista del espacio que sostuvieron el imperio norteamericano y la Unión Soviética, fueron como elementos que tuvieron que ver muchísimo con la popularidad, si le llamamos de alguna manera, de este subgénero de la ciencia ficción en nuestro cine. 20 minutos. Todavía 3, perfecto. Entonces me regreso tantito. Fíjense, tiene algo muy curioso este cine, porque en el moderno Barba Azul les mencionaba que actuó Buster Keaton. Prácticamente fue una de sus últimas películas, si no su última película, a pesar de la gloria que tiene. Aquí ya venía un Buster Keaton totalmente acabado. Me salto a Invasión Siniestra de Juan Ibáñez de 1971, en donde actúa también nuestro queridísimo Boris Karloff, uno de los íconos del cine de terror norteamericano. Ustedes lo recordarán por haber hecho el Frankenstein de las famosas películas de James Whale, o La Momia también de los 30,
y vino aquí a México ya también así total y absolutamente acabado para hacer prácticamente una de sus últimas películas. Y en esta coincidencia, también la película Zona Invadida tiene la coincidencia con estas anteriores de que Mario Almada también hace una de sus últimas películas, ya prácticamente antes de morir. Entonces tenemos a tres íconos del cine que aparecen en el cine mexicano de invasiones extraterrestres o encuentros con extraterrestres prácticamente a tener el final de sus largas trayectorias cinematográficas. Ahí estoy. Gracias. Gracias, Jesús. Se abre la opción para las preguntas. Adelante, quien guste. Creo que no hay. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. No, al vamos contrario. adelante a la siguiente presentación. ¿Cómo no? Gracias. Te comento, Jesús, tu constancia te la hacemos llegar por vía correo. Y de nuevo, muchísimas gracias. No, al contrario. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. No, al vamos contrario. adelante a la siguiente presentación. ¿Cómo no? Gracias. Te comento, Jesús, tu constancia te la hacemos llegar por vía correo. Y de nuevo, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Aquí sigo escuchando. Muchas gracias, Jesús. Me parece que Raúl ya andaba por aquí. ¿Andas por aquí, Raúl? Sí, ya estoy aquí. Perfecto, pues si no tienes inconveniente, ¿quieres empezar? No, sin problema. Perfecto, vas a proyectar. Compartiendo y... ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bueno, pues primero que nada, muy buenas tardes. Yo soy Raúl Antonio Guzmán Mares, soy estudiante de UAM Iztapalapa y en este ciclo, en este caso Chano Urueta y Valentín Trujillo, me parece importante hablar de dos películas muy cruciales sobre el cine mexicano. En este caso hablo de La cabeza viviente de Chano Urueta de 1963 y de Perro Callejero. El objetivo de esta presentación es hablar principalmente sobre homoerotismo. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo se genera la percepción de que existe en el cine mexicano? Primero que nada, me parece importante definir tres conceptos: la virginidad, la castidad y el celibato. La virginidad debe ser entendida desde una perspectiva biológica como la condición física de quienes nunca han tenido relaciones sexuales. Por el otro lado, la castidad es el principio moral dentro de una conceptualización cristiana de cómo se debe de llevar esta vida sexual. En este caso debe entenderse por medio de los principios divinos, o sea, no solamente la cuestión reproductiva, sino también desde esta óptica de inocencia. No debe de haber una malicia, debe hacerse con el fin de ocupar un rol dentro de la sociedad y debe hacerse con inocencia.
porque no debe conceptualizarse en ningún momento el pecado que puede caer en el adulterio. Y del otro lado está el celibato, que es la negativa al amor romántico, la negativa al placer carnal en pro del amor divino. Vale. Definidos estos tres conceptos, entramos en una cuestión muy importante: la sagrada virginidad, que es el principio por el cual una figura prominente dentro de una religión debería mantener el principado de virginidad. No es algo inherente que se tenga que hacer en todas las religiones, sin embargo es algo que se incentiva de menos dentro de la fe cristiana y la fe católica. En este caso se debe de entender que el no tener un vínculo familiar, el no tener un vínculo romántico, es porque el vínculo se está entregando a Dios, se está volviendo un acto divino. Al hombre casado le concierne la vida terrenal, al hombre soltero le concierne la vida espiritual. El amor, en este caso, no desaparece. Se entiende el amor como una virtud, como una propiedad natural del hombre, y se le conceptualiza entonces como un amor no romántico, sino siendo un reflejo del amor que Dios siente por nosotros y que nosotros sentimos por Dios. Yo sé que esto está sonando como lección de catecismo, pero ahorita en un momento más se va a entender por qué estamos definiendo ese tipo de cuestiones. El reflejo como cámara. Algo que es importante entender sobre estas dos películas y sobre una amplia mayoría de nuestro cine es una idea algo compleja de dimensionar, pero bastante importante de hacerlo. La mayoría del cine mexicano que se hace es un reflejo de la sociedad que está haciéndolo. O sea, nuestro cine mexicano va a ser un reflejo, evidentemente, de la sociedad mexicana. Y una realidad es que la sociedad mexicana es, en su amplia mayoría, conceptualizada como una sociedad católica. En un momento vamos a profundizar sobre la vida personal de ambos cineastas, pero quiero que se entienda algo. Dentro de los valores mostrados en cámara, dentro de lo que nos busca decir Perro Callejero y La Cabeza Viviente, son películas inherentemente católicas y que defienden los principados de la fe católica. Ahora bien, estos directores uno los puede cuestionar en torno a por qué. Si el laicismo es una cuestión social primordial de México, ¿por qué se habla de un cine católico? Y eso es porque la sociedad que lo consume, al final del día, entendiendo el cine no solamente como una forma de arte o una forma de expresión, sino también como una forma de generar ingresos, como una industria, debe de apelar a las sociedades que lo consumen. En este caso, el pensamiento católico moldea la visión de ambos directores y se retoman los miedos y las prácticas, como también la redención moral por medio de la fe. Vamos a hablar ahora sí de lleno sobre las películas. La primera, en este caso, principalmente porque me fui por orden cronológico, es La Cabeza Viviente, de Chano Urueta. Sergio Eduardo Urueta Sierra Rodríguez, nacido en 1895, fallece en 1979, y nos encontramos con un dato biográfico que a mí me resulta muy interesante, y es que el señor era ateo. Chano Urueta es una de esas figuras fundamentales para entender nuestro cine en su inmensidad. Principalmente creo que hay una cuestión, y es que pese a que el señor era ateo, una de sus posesiones más preciadas y uno de los libros que más atesoraba era la Biblia. El señor, de alguna manera, siento que en su cine logra capturar muy bien la fe. Digo, lo vemos, por ejemplo, en películas como La Perversa o La Estatua de Carne, con la recientemente fallecida Elsa Aguirre, donde notamos una cuestión moral muy fuerte, una cuestión que moldea el cómo se desenvuelve el conflicto, una cuestión que atañe a los personajes. En La Perversa, por ejemplo, el proceso de redención se tiene que dar por medio de una confesión a un padre, interpretado por José Elías Moreno. Lo vemos, por ejemplo, en La Noche de los Mayas. La Noche de los Mayas parte de una pregunta compleja, o sea,
Dentro de este proceso de reivindicación al indígena mexicano y de incorporación a la sociedad, la pregunta que hace Chano Huerta es: nosotros como sociedad civilizada, laica y avanzada, ¿tenemos cabida en este espacio? Y la respuesta es compleja. Hay que entender también una cuestión económica, social y comercial. Durante los años 60, finales de los 50, mediados de los 60, tenemos el boom del cine de terror mexicano. Yo creo que también algo que debemos de reconocer de La Cabeza Viviente es la inspiración que guardan películas como La Momia, de Karl Freund, de 1933, La Momia clásica de Universal, interpretada por Boris Karloff, y la trilogía de La Momia Azteca de Rafael Portillo. La Momia Azteca, La Maldición de la Momia Azteca y La Momia Azteca contra el Robot Humano. ¿Por qué planteo esto? El principio moral que tiene La Cabeza Viviente es una cuestión Moacatl, el gran guerrero, Xochiquetzatl, que es esta mujer hermosa, y Shu, quien estaba a su servicio. Luego de la muerte de Acatl y que le cortan la cabeza, Shu recrimina a Xochiquetzatl que ella es la responsable de esta muerte. Un vehículo para Valentín Trujillo, la función social que debe tener el cine. En este caso, pues vemos Barrios Populares, es un cine de explotación, crudo, violento, pero que está buscando visibilizar la realidad de las juventudes de los años 70. El personaje que aquí nos atañe es el padre Maromas, interpretado por Eric del Castillo, quien todavía no es tarde, a Mac todavía le puedes dar un Ariel de Oro, que interpreta un padre jesuita en una iglesia abandonada. Él está retomando ese templo, está buscando restaurarlo, y junto con él mantiene a varios niños, entre ellos pues al perro. La primera interacción que tienen es en una pelea de box. Sin embargo, el primer diálogo fuerte que comparten, el primer intercambio de puntos de vista que tiene, el padre Maromas le habla del amor divino, de esta necesidad de encomendarse a algo, pero también de entender que el Señor lo ama. Su propósito es guiar a Perro por el camino del Señor. Lo que él le dice cuando se va a quitar los guantes para meterse en la pelea de box, que es que al final del día tienen que actuar como hombres, no como animales, que uno debe seguir las leyes del Señor. El padre Maromas, a lo largo de la película, cumple la función eclesiástica de ser un guía moral para Perro, al mismo tiempo que es el que busca, pues, no solamente eso, sino su redención moral. Perro está sumergido en vicios, sumergido en una vida violenta, sumergido en pobreza extrema de toda su vida, y lo que el padre Maromas busca mostrarles es que hay una vida más allá de esto. Bueno, ahora las similitudes en las imágenes. Hay un deseo contenido expresado en espasmos y ataques violentos. Shu, el guerrero, encomienda matar a todos aquellos que usurparon la tumba, y el acto de controlar a Xochiquetzatl se debe entender como un acto de control contra esta mala mujer. El padre Maromas en una escena lo vemos flagelándose, lo vemos constantemente conteniéndose para no golpear a Perro, y cuando lo hace, en una de las últimas escenas de la película, luego de que Perro roba a un usurero, Perro le responde que él le había enseñado a girar la otra mejilla, que si eso es lo que quiere que haga, lo va a hacer, pero que al final del día se debe entender como que el acto fue un acto hecho por amor. Todo el tiempo lo vemos intentando contener esta rabia que siente, esta furia que siente y esta confusión que tiene. La escena donde él se está flagelando luego de darse cuenta de que Perro les robó el dinero que tenían reservado para intentar salvar el albergue de los niños y la iglesia, yo lo veo más como que es un flagelo por haber cedido al deseo antes que una cuestión de por haber confiado en Perro. Ahora bien, tenemos a religiosos metidos en su unión divina y leales a un hombre. El padre Maromas, si bien tiene a varios niños a su cuidado, vemos que el que le atañe y el que más le preocupa es Perro. Hay una cuestión que es muy importante entender.
Perro es un niño, pero en technicalidades, no es un niño en el sentido amplio de la palabra infancia. Perro es un joven quien se ha visto sumergido en este mundo y que tiene un pensamiento muy crudo. Del otro lado, Akatl pues es un guerrero al que Shu está buscando guiar para que sea el máximo protector. De nuevo, el propósito de guiar a un hombre a un bien mayor. Volver a Perro un miembro de la sociedad, volver a Shu, a Akatl, el gran guerrero que se necesita. Y una lealtad casi ciega, aumentada, o bueno, sustentada por la admiración y el amor que sienten por ellos. El padre Maromas le recrimina a Perro varios de sus actos, sin embargo, al mismo tiempo ve en él resiliencia, ve en él mucha fuerza, porque al final del día Perro de alguna manera ha sobrevivido, ha buscado luchar. Del otro lado, pues Shu admira la propiedad del luchador, y en el momento que en una de las escenas mejor manejadas dentro de esta dirección de Chan Urueta, porque a Chan Urueta hay que entenderlo como un director muy poco sutil, con un lenguaje cinematográfico muy crudo. Una de estas escenas que a mí me queda muy grabada es cuando Shu, dentro del arrepentimiento, se da cuenta de que pues Mauricio Garcés y Annalisa Pelufo están interpretando dos papeles, a Xochiquetzatl y a Cacl, y a sus contrapartes modernas. En el momento que se da cuenta de que está repitiendo la historia, de que luego de haber controlado a Mauricio Garcés con el anillo y luego de quedar en esta situación donde está buscando matarlo, se da cuenta de que ha puesto en riesgo otra vez la vida de Akatl, y una vez más es Xochiquetzatl la que lo está salvando. Y vemos que se quiebra completamente esta fachada del asesino frío para mostrarnos arrepentimiento, culpa, dolor. En este caso, ¿por qué se puede hacer este tipo de lecturas en este cine? Una de las principales cuestiones es el silencio que hay en torno a la homosexualidad. Y al mismo tiempo, al tratarse de personajes metidos en una situación divina, lo que lleva a que sean célibes nos imposibilita hablar de sexo, hablar de amor, más allá de un amor a algo superior. Entonces esto genera una cuestión interesante donde vemos esta devoción perdida a un hombre, pero que al mismo tiempo se niega a nombrarla como amor, pero que al mismo tiempo comparte todos los elementos que lo volverían una relación romántica en cualquier otra situación, pues hace que uno refleje este tipo de imágenes. Creo que es una fijación profunda por un hombre. No creo que solamente sea admiración lo que hay en torno a Shu y a Cacl, o de parte del padre Maromas a Perro. Creo que también hay un deseo romántico, hay una ilusión. Digo, el 90%, exagero, el 50% de las escenas donde están Perro y el padre Maromas hablando, Perro está sin camisa. Perro está sin camisa y el padre es el que está iniciando el contacto físico con él. No es un contacto físico de admiración, es un contacto un poco más simple. Y del otro lado, pues Shu directamente le recrimina a Xochiquetzatl que no era digna de estar con Akatl, que el gran guerrero merecía algo mejor. Hay una conciencia de la imposibilidad de ayudarlo y una aceptación de dejarlo ir. Para la secuela de Perro Callejero, Eric del Castillo aparece unos breves 2 minutos para decirle a Perro que se va a mover con sus niños a otro lugar y que cuando quiera puede ir a verlos. Sin embargo, nunca lo hace. En ningún momento de Perro Callejero 2 vemos que se reencuentren el padre Maromas y Perro. Sin embargo, lo último que le dice Maromas es que se encomienda al Señor. Es que se encomienda al Señor y encuentra una dirección para su vida. Del otro lado, insisto, esta magnífica escena de cierre en La cabeza viviente, donde Guillermo Kramer entrega una actuación destrozada porque no se arrepiente de la sangre derramada. La sangre derramada la entiende como algo justo por haber irrumpido en su eterno descanso, sino que se arrepiente de darse cuenta de que otra vez ha terminado metido en la relación de Akatl y una mujer.
a que desemboca a que Shu se deshace prácticamente en una pila de polvo. Creo que es muy interesante cómo Chano Urueta, de forma indirecta y por medio de esta represión sexual, de esta represión personal y romántica, nos termina construyendo una historia romántica, una historia de lealtades y de amor, de alguna manera. Claro, es un amor obsesivo que conlleva matar, pero de amor a final de cuentas. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues creo que es totalmente un tema que no ha, que no se ha ahondado tanto, ¿no? En cuanto al cine. Y bueno, habiendo dicho eso, vamos a dar paso a nuestra ronda de preguntas y comentarios. Y antes de eso, ofrecerles una disculpa por las interrupciones que tuvimos. Pues también esto de la virtualidad nos lleva a pues a siempre estar pues alertas, ¿no? Y a tener en cuenta que también pasan cosas que salen de nuestras manos, como en cuanto a la organización, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir con nuestras preguntas y comentarios, para lo cual tenemos 10 minutos. Entonces, pues adelante, por favor, levanten su mano y les vamos dando la palabra. Bueno, a ver, yo creo que yo quiero Raúl, bueno, pues que preguntarte qué es lo que te llevó, ¿no? Pues a la revisión pues de este eje temático, ¿no? Que creo que pues no lo había escuchado ni me había pasado por la cabeza, ¿no? Pues cómo fue como tu camino, qué te llevó a construir y qué has encontrado al respecto, ¿no? Que sí se ha dicho, que no se ha dicho. Entonces, bueno, esa pregunta. Y también Gabriela me parece que tiene la mano levantada. Entonces, no sé, Raúl, si quieres que juntemos las preguntas y las vas respondiendo. No sé qué te parezca eso. Yo creo que sería lo más correcto juntar las preguntas. Entonces, vamos con Gabriela. Ok, gracias. Buenas tardes. Bueno, yo preguntar más bien si sobre este análisis no deja también un poco la interpretación en que por la época y esta cuestión de que venimos de toda una serie de películas del macho mexicano y todo eso, entredeja ver más bien que otro tipo de representación del cariño, ¿no? Pero que a lo mejor justo no se permitía pues ese cariño entre hombres sin necesariamente pasar a que fuera algo sexoafectivo, ¿no? O sea, relaciones a veces como parentales de padre a hijos, no había una representación de un cariño o muestras de afecto, ¿no? Entonces, no sé si más bien, bueno, porque más bien para mi interpretación es como, vaya, no, es más fácil tener el cariño por otro hombre dentro de este celibato, pero no con esa relación que con una mujer, ¿no? Porque todavía en cuestiones más turbias es todavía más pecaminoso tener una relación sexoafectiva con una mujer y dejan posibilidades a cosas totalmente más obscenas como con los niños, ¿no? Entonces, a mí me pareciera más bien que aquí intenta reflejar que es importante tener amor o bueno, cierto cariño entre hombres, ¿no? O permitía más bien como que solamente a través de esta figura de un padre bondadoso es de que un hombre se pudiera permitir poder demostrar cariño, ¿no? A otro hombre. No sé, más bien como considere esa otra interpretación o por la época vaya más apegada a eso y no exactamente caer en el tema a lo mejor de una tema de orientación sexual o de homosexualidad.
¿Alguna pregunta más que tengamos por acá? Ok. Si no es así, Raúl, adelante por favor, para tu respuesta, y lo seguimos conversando y ya de ahí partimos hacia... Bueno, esta más bien ya es la recta final hacia... Sí, sin problema. Creo que hay una cuestión muy interesante y es que el mismo Gascón en Perro Callejero nos muestra otro tipo de relaciones entre hombres y entre mujeres. O sea, nos demuestra que si hay un compañerismo, que si hay un cariño. No solamente es esta cuestión con el personaje de Blanca Guerra, que es un deseo romántico, sexual frustrado. No es nada más esta relación con Linney y con Ana Luisa Pelufo, sino también la relación que tiene con Rojo Grau, que es el Flautas. O sea, es una relación que también es bastante interesante porque en Perro Callejero vemos que hay un vínculo, vemos que hay un acercamiento afectivo, y es cierto, es una también lectura muy válida el afirmar la paternidad. Pero me resulta muy interesante porque el Flautas cumple ese mismo propósito narrativamente. ¿Alguna pregunta más que tengamos por acá? Ok. Si no es así, Raúl, adelante por favor, para tu respuesta, y lo seguimos conversando y ya de ahí partimos hacia... Bueno, esta más bien ya es la recta final hacia... Sí, sin problema. Creo que hay una cuestión muy interesante y es que el mismo Gascón en Perro Callejero nos muestra otro tipo de relaciones entre hombres y entre mujeres. O sea, nos demuestra que si hay un compañerismo, que si hay un cariño. No solamente es esta cuestión con el personaje de Blanca Guerra, que es un deseo romántico, sexual frustrado. No es nada más esta relación con Linney y con Ana Luisa Pelufo, sino también la relación que tiene con Rojo Grau, que es el Flautas. O sea, es una relación que también es bastante interesante porque en Perro Callejero vemos que hay un vínculo, vemos que hay un acercamiento afectivo, y es cierto, es una también lectura muy válida el afirmar la paternidad. Pero me resulta muy interesante porque el Flautas cumple ese mismo propósito narrativamente, que al interior de la cárcel, al interior del reformatorio donde estuvo Perro, tuvo ese mismo contacto, tuvo esa misma cercanía y tuvo esa misma figura paterna. Perro es una figura que, si uno analiza la película, se da cuenta de que es cierto, el eje central de la película es la paternidad, porque partimos de la muerte del padre como el eje que lo deja en la calle, partimos de la falta de una presencia paterna fuerte para guiarlo en este nuevo mundo que es la calle, partimos de, en el reformatorio, de nuevo esta relación que forma con el Flautas, partimos del padre Maromas, y partimos que el cierre de Perro Callejero es él volviéndose el padre. Es cierto que se puede interpretar como esto, sin embargo, también creo que las representaciones del contacto físico, y de nuevo, al expiar de este acto moral, o sea, de nuevo, que al volverlo un acercamiento, al volverlo un acercamiento casto, se permiten otras formas de afecto. También es una lectura válida. Yo lo conceptualizo más como eso, una lectura. Y del otro lado, respondiendo a Fátima, creo que es muy cierto. Creo que en primer lugar no hemos hablado mucho de la construcción de la masculinidad a profundidad en el cine mexicano. Creo que todavía estamos muy detrás de lo que deberíamos estar cuando se habla de la conceptualización de la forma de afecto en el cine mexicano. Porque es una realidad que también se puede entender de esa manera este tipo de cine, y es algo que difícilmente hablamos. Me pasó mucho cuando vi por primera vez El cumpleaños del perro, de Jaime Humberto Hermosillo, donde, si bien
Jaime Humberto no es explícito en decirte, esta es una relación romántica, Martínez del Hoyo está enamorado de Bonilla, nunca te lo dice textualmente, te hace mucho el paralelismo con la relación del perro. Yo, al menos te puedo decir que textos referentes a la representación del homoerotismo dentro del cine mexicano no he podido encontrar mucho. Muy bien. Pues yo creo que, pues sí pues justamente, ¿no? Nos hace también esta exposición de Antonio una invitación pues, a que realmente sí hay todavía mucho que profundizar en cuanto al cine mexicano, ¿no? Bueno, más bien quisiera preguntar si hay algún otro comentario, alguna duda. Mucho que profundizar en cuanto al cine mexicano, ¿no? Bueno, más bien quisiera preguntar si hay algún otro comentario, alguna duda. Y si no es así, participación a tu correo, al igual para Ignacio, que hace rato se me pasó a comentarle. Pero pues creo que pues por ahora, por este ciclo de conferencias sería todo, Majo.